Profesor, un gusto saludarlo. Soy Cristian Ayala, alumno de este magíster, donde estamos cursando este curso bastante interesante que une la filosofía con la educación. Precisamente en esta primera unidad el tema era darse cuenta. Ese era como el gran eslogan que tenía. Y obviamente la pregunta sobre la posibilidad y los fines de conocimiento de la filosofía asociada a la educación. Y en este caso se nos solicitó como trabajo final que escogiéramos dos de estas escuelas filosóficas ligadas a la educación que nos permitiera observar cómo de alguna manera esta escuela nociológica tenían implicancias, y cuáles eran sus implicancias lógicamente en el manejo de la realidad enfocado precisamente al tema de la educación. De manera personal tomé la decisión de quedarme con dos que me parecieron muy interesantes y muy atractivas. Por un lado el positivismo y en un lado, digamos, contrapuesto prácticamente el racionalismo. Y precisamente eso fue lo que me llamó la atención, porque dentro de sus postulados se pueden ver algunas cosas que son bien antagónicas, bien distintas, bien disímiles. Y eso me pareció un lindo contrapunto quizás para ver dentro de esta variedad de escuelas que nos presenta la filosofía y que obviamente nos permite abordar de distinta manera la educación. Pero ¿qué les parece? Analicemos un poco en qué consistía el positivismo y el racionalismo y podamos llegar quizás a una conclusión de cómo también la podemos aplicar al aula y a la educación. El positivismo es una corriente filosófica que se inicia a principios del siglo XIX y que básicamente defiende la idea de que el único conocimiento que existe es el científico, es decir, considera únicamente válidos los conocimientos provenientes de la experiencia, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico, rechazando las creencias universales y las nociones a priori. Esta corriente tiene como precursor a Francis Bacon en el siglo XVII, pero se considera que su fundador fue Auguste Comte, quien en el siglo XIX utilizó por primera vez el término positivismo. Con él también destacan el francés Saint-Simon y el británico John Stuart Mill. La metodología básica positivista es la observación de los fenómenos. Se privilegia la observación sobre la especulación sobre los hechos, dejando por fuera todo conocimiento que no pueda ser comprobado científicamente. En la educación podríamos señalar que esta corriente ha sido la que más ha influido en los últimos siglos en Occidente, porque el conocimiento que se enseña viene validado por el método científico, por lo que el sujeto aprende al acumular memorísticamente los hechos ya ocurridos. De esta manera, el método crea un individuo inflexible, de mentalidad cerrada, individualista y sin pensamiento individual. Una de las grandes críticas ante esta corriente actual por generar individuos con falta de sentido crítico y personas poco juiciosas y sin discernimiento. En cuanto al racionalismo, podemos decir que es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, formulada por René Descartes, y que en diferencia del positivismo señala que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, es decir, afirma y sostiene que la supremacía de la razón está por sobre la experiencia. La tesis del racionalismo se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y a la explicación de la ciencia en términos lógicos. Esta línea surge en el siglo XVII y suele ser señalado como padre del racionalismo el filósofo René Descartes, quien argumentaba que la única vía para llegar a obtener verdades universales de las cuales emanan todos los restantes conocimientos de la ciencia es la razón. De todas maneras, es bueno precisar que ya en la antigua Grecia había antecedentes de racionalismo en las obras de Platón y de Parménides. Esta corriente asegura que solo por medio de la razón se pueden descubrir ciertas verdades universales, evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y también de las ciencias. Es más, manifestaba que estas verdades evidentes en sí son innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado también por otros filósofos europeos, como el holandés Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. En la educación, este tipo de pensamiento se preocupa en formar en el estudiante el libre pensamiento frente al conocimiento y el aprendizaje colaborativo entre compañeros, en que éste direccione los contenidos facilitados por el maestro según sus intereses y habilidades particulares bajo el lema «Ayúdame a aprender». Algo muy utilizado hoy en el estilo de enseñanza de los modelos universitarios online. Como conclusión, es muy interesante entender estas corrientes filosóficas y cómo de alguna manera han potenciado y han sido claves en el desarrollo de la educación.
a mí al menos me queda absolutamente claro que el positivismo es el que ha tenido mayor influencia dentro de la educación occidental y obviamente dentro de la educación chilena, pero ojo que el racionalismo me da la impresión que en los últimos años ha tomado algo más de fuerza, especialmente quizás con la educación online, donde hay un movimiento hacia ese tipo de educación. De todas maneras, yo soy de la idea que uno no debe abanderizarse con una o con otra. Eso nos limita muchas veces y no hace perder las cosas buenas que pueden tener algo que está fuera del contexto que nos están enseñando. Es ahí donde yo creo que para lograr una mejor educación, a lo mejor es mejor tomar ciertas ideas de cada una de estas ideologías, de cada una de estas tendencias filosóficas, juntarlas en una y complementar así una mejor educación que sirva para que el alumno realmente consiga un mejor aprendizaje, que es lo que finalmente uno busca en la educación. Bueno, este ha sido mi trabajo, profesor, espero haber cumplido con todo lo que se esperaba dentro de la rúbrica y efectivamente seguir avanzando dentro de este curso que sin duda está siendo muy, muy interesante. Muy buenas tardes.